panelistas. Pueden ustedes ir elaborando sus preguntas o comentarios que llegarán al señor senador, que moderará también el bloque, y pues puedan darse las respuestas si así lo consideran los panelistas. Les pedimos ocupar sus lugares. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida aquí al licenciado Jaime Ruiz Tagle, es uno de los panelistas, así como también a Luis Mesina y me falta aquí está Luis Mesina, nuestro Tagle, la doctora Novino, Álvaro Gallegos. Bueno, el licenciado Jaime Luis Tagle es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso y licenciado y doctor en Sociología por la Universidad de Loviana. Se ha desempeñado como profesor de Sociología Económica de la Universidad de Chile, profesor de Seguridad Social de la Universidad Alberto Hurtado, director del programa de Economía de Trabajo 1989 a 1995, miembro del trabajo técnico multidisciplinario para los países de Mercosur y Chile 1997 a 2000 de la Organización Internacional de Trabajo, director de la Unidad de Estudios Prospectivos del Ministerio de Planificación Nacional 2000-2001, miembro de la División de Estudios del Ministerio de la Presidencia 2001 a 2010, miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional 2006, miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Trabajo y Equidad 2008, colaborador de los Centros de Estudio Chile 21 e Igualdad. Es autor de numerosas publicaciones sobre el sistema de pensiones en Chile. Bienvenido, Jaime Tagle, al Senado. Muy buenas tardes. Creo que ya pasamos el mediodía en Chile, aquí todavía no. Quería decirles que a mí me provoca cierta timidez cada vez que vengo a México a hablar, porque vengo de un país pequeño, marginal, en el extremo del mundo que antes lo llamaban Finisterre, a un enorme imperio como es el de México, y me digo, ¿qué podemos aportar nosotros? Yo vine un par de veces, 20 años atrás, y algo decíamos críticamente respecto a los sistemas de pensiones cuando aquí estaban recién empezando. Pero ahora, por iniciativa de la licenciada Odilia Ulloa, del senador Mayans y con la contribución ahora de el senador Isaías González, me dan una nueva oportunidad de hablar. Y recordé el ejemplo de una mujer extraordinaria chilena, Gabriela Mistral, que fue invitada hace más de 70 años por el Ministerio de Educación mexicano a colaborar en la reforma de la educación en Chile, en México, perdón, y México la recibió muy bien, y cuando después la postularon a ser Premio Nobel de Literatura, México la apoyó, y ella y el pueblo chileno siempre estuvieron muy agradecidos del pueblo mexicano. Así que yo me digo que quizás este pequeño aporte de los chilenos acá, ustedes nos lo puedan compensar, así como hicieron con Gabriela Mistral, ayudándonos a cambiar el sistema de pensiones en Chile. Yo voy a hacer una presentación general y mis colegas van a hacer presentaciones más específicas. Quisiera, eso sí, decir que nos pusieron términos de tiempo bastante limitados, así que trataremos de seguir el viejo refrán: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Como ustedes saben, Chile fue el primer país de América Latina en introducir un sistema obligatorio de capitalización individual en 1981, hace ya 36 años, aplicado a todos los trabajadores
excepto los que estaban formando parte del mundo de las Fuerzas Armadas y de orden. Los que estaban en el sistema antiguo podían permanecer en él, pero se les puso incentivos muy fuertes para cambiarse y una propaganda extraordinaria. Y a veces métodos no muy legítimos como presiones para que se cambiaran al sistema de pensiones de las llamadas AFP, que en México equivalen a las AFORES. Yo quisiera recordar, sí, algunas ventajas y limitaciones del antiguo sistema de reparto, que fue lo que se cambió en aquellos años. En primer lugar, en los primeros años del siglo XX se estableció este sistema de reparto beneficiando particularmente a las Fuerzas Armadas, a los servidores públicos y a los trabajadores de grandes empresas, a los bancarios, a otros, pero también con divisiones muy fuertes entre unos y otros, de tal manera que una de las grandes deficiencias que tuvo ese sistema fue que, si bien era un sistema solidario segmentado. Los empleados no solidarizaban con los obreros, los trabajadores del sector público no estaban solidarizando con los del sector privado y así por delante. Y esto fue uno de los elementos críticos que impulsó a cambiar aquel sistema. Había también otros defectos, por ejemplo, que no había una clara correspondencia entre las contribuciones y los beneficios, y que a veces se calculaban los beneficios sobre solamente los últimos años de cotizaciones, generalmente 5. Así que alguien podía cotizar por muchos años por el mínimo, si lo podía, y en los últimos años por el máximo, y entonces tenía beneficios mucho mayores. Por supuesto que estas deficiencias y otras fueron pavimentando el camino para las reformas que introdujeron las llamadas AFP o administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué ha pasado con las AFP en estos más de 30 años? Por un lado, lograron imponerse dentro de un régimen militar, sin discusión parlamentaria, sin discusión social, de tal manera que carecieron totalmente de legitimidad social y política. Y así todo, uno podría reconocer algunos elementos que han sido positivos en estos años y que sería conveniente no olvidar. Por un lado, se estableció un sistema unificado de pensiones, ya no con tantas cajas, como decía el expositor Beltranó, no con tantos sistemas diferentes y a veces injustos, de tal manera que esto hacía posible que personas cambiaran de una AFP a otra o que se introdujeran del sector público al privado sin mayores deficiencias. Y esto es un elemento muy importante para la movilidad laboral. Me ha tocado participar en eventos en que se decía que en países como Colombia alguna gente se quedaba en el sector público aunque tenía buenas opciones en el privado para no perder beneficios adquiridos y viceversa. Otro elemento que habría que rescatar es que en estos años se ha incentivado la responsabilidad personal de los trabajadores, porque cualquier laguna, cualquier deficiencia en las cotizaciones va a significar una menor pensión a la larga. Hay que reconocer que las administradoras han ido bajando los costos de administración y eso es favorable para los trabajadores. Se crearon también los llamados multifondos, que permitieron que los trabajadores, al llegar a la edad de jubilar, estuvieran sus fondos en un fondo más seguro, que no estuviera tan sometido a los altibajos de las acciones. Y eso es sin duda un elemento positivo que no existió en los primeros años. Bueno, yo no soy un propagandista de la AFP, ni mucho menos, pero quería decir esto para tratar de ser objetivo. Vamos ahora a las deficiencias, que son muchas. La primera, ya señalada, se establece en plena dictadura militar y por años no logra adquirir una legitimidad social y política suficiente. No hay un debate parlamentario global para, desde las bases, poder transformar el sistema. En lo segundo,
Para atraer a los trabajadores al nuevo sistema, se bajan las cotizaciones de aproximadamente un 20% a un 10%. Y un colega mío de la OIT, que en paz descanse, Alfredo Contegrán, me decía en aquellos tiempos: ni un sistema privado de cotización individual, ni un sistema mixto, ni un sistema de reparto pueden funcionar con el 10%. De manera que fue un gran engaño el decirles que con el 10% iban a tener pensiones iguales o mejores que las anteriores. Se prometieron pensiones que iban a equivaler al 70% aproximadamente de los últimos salarios, y lo que ha pasado, como decía Fabio Bertranou, es que estamos en tasas cercanas al 30%. Y lo peor, que la mayor parte de los trabajadores que se pensionan tienen remuneraciones inferiores al sueldo mínimo legal. Se sobreestimó la densidad de las cotizaciones. Yo recuerdo un economista destacado en Chile que calculaba que los trabajadores iban a cotizar de eventuales 45 años de vida, aproximadamente 40. Una locura. El promedio ha sido categóricamente mucho menor. Se sobreestimó la rentabilidad de los fondos. Se hablaba de que iban a tener un 10% de rentabilidad real anual de promedio. Y cuando algunos especialistas de la OIT hicieron un cálculo y dijeron que lo máximo iba a ser un 3% anual, los persiguieron y en Colombia los obligaron a salir del país, porque con esos métodos se movían. Y en la práctica en Chile, en estos últimos 15 años estamos en tasas cercanas al 4% de rentabilidad anual, e incluso la rentabilidad implícita de las compañías de seguro está en un 2,3% para los años posteriores a la jubilación. No estamos muy lejos del 3% que pronosticaron hace ya 36 años los expertos de la OIT. Tampoco tuvieron en cuenta las proyecciones demográficas. La misma población se engaña. Yo muchas veces en charlas le pregunto a las mujeres chilenas cuánto creen que van a vivir después de los 60 años. Y unas me dicen 10 años, 15 años, algunas se animan a decir 20. Bueno, en Chile, que es un país que tiene la mayor esperanza de vida de América Latina, incluso superior a la de los Estados Unidos de América, una mujer de 60 años tiene 30 años de esperanza de vida promedio por delante. Y esto es algo enormemente importante para la seguridad social. ¿Qué más pasó? No consideró el sistema ninguna posibilidad de solidaridad interna, o sea, de que fuera propiamente seguridad social. Por ejemplo, el sistema antiguo garantizaba que las mujeres que habían tenido hijos podían tener por cada hijo el equivalente a un año de trabajo al momento del cálculo de la pensión. Mi esposa, que está aquí, tuvo conmigo 4 hijos y eso le significó 4 años de beneficio por el sistema antiguo. El nuevo sistema se olvidó que existían las madres, las suprimió. ¿Cómo no se iban a indignar las madres o futuras madres al pensar que les quitaban esos derechos adquiridos? Los trabajadores han sido dueños de los fondos, pero propietarios sin poder. Lo único que podían era cambiarse de una AFP a otra o retirarse en determinado momento para jubilar o jubilar anticipadamente, pero no tienen ningún poder para decidir sobre las inversiones y las empresas donde se invierte. Las AFP fueron concentrándose económicamente, a pesar de que hubo esfuerzos de algunas organizaciones de trabajadores de crear AFP para tener beneficios más directos. Al final no pudieron subsistir, lo comentará después Luis Mesina, que fue director en la AFP Futuro, ad honorem por lo demás. Bueno, me invitaron a mí, yo también fui miembro de esa AFP, también ad honorem, y no pudimos resistir y las grandes fueron comiendo a las pequeñas, de tal manera que la concentración del poder terminó en 6 AFP. Estas AFP han llegado a tener un control de una suma enormemente grande para lo que es nuestro pequeño país.
180.000 millones de dólares. Para tener una relación con México, multiplíquenlo más o menos por 7 y vean lo que eso significa. Es una suma realmente inmensa que tiene un poder económico y político muy, muy fuerte. En el caso nuestro, esto equivale al 71% del Producto Interno Bruto. Bueno, uno dice, y si había tantas deficiencias, ¿por qué no se cambiaron las cosas más rápidamente? Porque es muy difícil cuando el sistema está instalado cambiarlo si uno tiene poderes fácticos que existieron en el régimen democrático post-dictadura instalados. Recuerden que nosotros en Chile tuvimos una larga dictadura que se prolongó en democracia porque había senadores designados por el gobierno militar anterior. A nuestro dictador lo tuvimos durante muchos años todavía como comandante y jefe del ejército, etcétera, etcétera. Así todo, el año 2006, cuando llega la primera presidencia de la presidenta Bachelet, se trata de impulsar una reforma previsional que haga cambios significativos porque ya se veían grandes deficiencias. Se crea una comisión asesora presidencial ya mencionada por Fabio Bertanó, me tocó participar en esa comisión, y ahí el mayor logro fue la creación de un pilar solidario con fondos generales de la nación para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa reforma del pilar solidario tiene un muy fuerte rostro de mujer, porque la mayor parte de las beneficiadas han sido mujeres y tiene varias dimensiones, pero dos básicas. Una, la pensión básica solidaria, que se le da a todos aquellos que no han tenido contribuciones en ningún sistema de pensiones, y otra, lo que aparecía en las figuras de Fabio, el aporte previsional solidario que se le da como complemento a aquellos que han contribuido pero no han logrado tener una pensión suficiente. Se entregó como una pequeña compensación a las madres un bono por hijo, de tal manera que por cada hijo tuvieran una cierta cantidad de dinero en su cuenta individual para tener una pensión un poco mejor. A mi juicio, un bono muy muy pequeño y insuficiente, pero por lo menos algo. Y en cuanto al sistema contributivo, a mi juicio, la más importante medida fue establecer un sistema de competencia ex ante de las administradoras para que la que ofreciera una comisión más baja fuera esa la que se ganara la afiliada y que no tuviéramos miles y miles de vendedores por las calles tratando de comprar con algunos beneficios la afiliación de nuevo. Me acuerdo un dirigente sindical que me decía preocupado, fíjate que me han ofrecido financiarme un gimnasio para mi sindicato si yo les llevo un cierto número de afiliados. Afortunadamente con el sistema de competencia ex ante, ese tipo de prácticas se lograron evitar. En los años recientes el pilar solidario ha beneficiado a un número muy importante de personas. Yo creo que la presidenta Bachelet eso le permitió ser reelegida, pero, y esto es un tema importante, ha sido reajustado solamente conforme al índice de precio al consumidor, excepto un último ajuste reciente, mientras los sueldos y salarios crecían significativamente, lo que hace permanecer una diferencia grande entre los trabajadores activos y los pasivos. Esta diferencia es uno de los dramas que vivimos en América Latina. La última parte de mi intervención, no sé cuántos minutos me quedan, senador. ¿Todavía estoy bien? Bueno. He querido ser breve porque vienen otros dos después. Se crea, como decía Fabio Bertanó, una comisión asesora presidencial. Resulta que hay al final dos grupos con propuestas. Yo voy a mencionar solamente la de el segundo grupo, que ahí lo llamaron el grupo B, porque ahí fue apoyada por la mayoría de los representantes chilenos. Cuando yo participé en la otra comisión teníamos también invitados extranjeros, pero ellos no decidían, no votaban a favor de una u otra propuesta, por si de algo sirve esto en México, si hay comisiones asesoras, sino que al final éramos los nacionales los que teníamos que decidir. Bueno, lo que la mayoría de los chilenos apoyaron fue una llamada propuesta B, que
que en su punto más importante, yo dejaré la ponencia y ustedes podrían ver los detalles, es que crea un segundo pilar, aparte del pilar básico solidario financiado con fondos generales, de capitalización colectiva solidaria. Y eso garantiza beneficios definidos para todos los que están en cierto nivel de ingresos. Evidentemente que esto no gustó para nada a las llamadas AFP, que consideraron que era un atentado contra el sistema vigente y que no tenía una verdadera justificación. Pero se consideró que era un paso importante para eso. Y no se dejaba afuera 100% a las actuales AFP, en el sentido de que podía haber capitalización individual voluntaria más allá de ese pilar básico solidario. Ahora bien, ¿qué ha dicho el actual gobierno frente a esto? Ya lo mencionó Fabio. Hay solamente un nuevo proyecto de ley con algunas líneas gruesas. En primer lugar, constatar que el famoso 10% es absolutamente insuficiente y que hay que agregarle al menos un 5% más. Ahora, el drama de Chile es que es tal la indignación nacional frente a lo que ha pasado en estos años, que hay conciencia de que hay que hacer más aportes, pero a la vez deseo de que no haya un peso más, ningún dinero más que vaya a las antiguas AFP. Y la fórmula que se ha pensado es que se cree un nuevo fondo que va a ser administrado por un ente estatal, con reglas rigurosas, con exigencias científicas claras, y que ya no va a tener que ver con las antiguas AFP. Eso, por supuesto, ha provocado un gran rechazo, movimientos de prensa, etcétera, etcétera, diciendo que no hay ninguna garantía de que un ente público vaya a ser eficiente en el manejo de las platas. Evidentemente que cuando han ganado, como decía Fabio, aproximadamente un 20% de utilidades anuales, prácticamente el doble que el sistema financiero bancario, tienen que oponerse a que las platas vayan yendo a un ente estatal y no al ente privado. Más allá, conversábamos con los colegas chilenos que ese 20% de utilidades de la AFP no considera las altas remuneraciones, altísimas a veces, de los altos ejecutivos de las AFP y de los directores financiados por el sistema. Ahora, ¿qué hacer con este 5% adicional? Se dice que una parte, el proyecto, va a ir a las cuentas individuales, aproximadamente un 3%, y el otro 2% va a ir a aporte solidario. Solidario, ¿para quiénes? Por ejemplo, para las mujeres, y se ha pensado que una forma de apoyar a las mujeres sería darle un subsidio especial a aquellas que sigan trabajando después de los 60 años. En la práctica, las mujeres chilenas que pueden trabajar después de los 60 lo siguen haciendo. Para mí, las mujeres a los 60 son estupendas y pueden trabajar perfectamente bien. Muchas veces no lo hacen, porque les quitan posibilidades de trabajo. Y una colega mexicana me decía acá al lado que incluso a los 55 años ya le es difícil encontrar un nuevo empleo. Entonces el tema no es tanto aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres, sino darles nuevas posibilidades de trabajo y nuevos incentivos para que puedan participar. Bueno, otro tema solidario del cual se va a hablar luego es ver si se da recursos para lo que podría ser la cuarta edad, porque con esta longevidad casi eterna que tenemos ahora, el tema es que hay algunas personas que están viviendo más de los 85 que se estima para los hombres en promedio de nuestro país, o incluso más de los 90, y hay como un subgrupo que hay que atender especialmente, y entiendo que mi colega Álvaro se va a referir en particular a ese tema. Otro punto que es importante y que puede ser útil acá es que había un tope para las contribuciones previsionales que era
en plata chilena del orden de 2 millones de pesos y se pretende subirlo a 3 millones, es decir, unos 4.500 dólares, para que toda esa gente que tiene altas remuneraciones contribuya más al Fondo Solidario a través de ese 2% que iría para eso. Hay algunas otras planteamientos, pero son de menor importancia. Este proyecto cuenta con el apoyo de la mayoría gobernante, que es una mayoría de centro-izquierda, pero ha sido duramente criticado por la oposición política, pero también por los administradores del sistema antiguo. Dicen, entre otras cosas, que el 2% que se repartiría en forma solidaria sería regresivo porque las grandes fortunas o las grandes rentas que no son asalariadas no estarían contribuyendo. Ustedes juzguen al respecto. Yo creo que un sistema de pensiones, si no es solidario, no es un verdadero sistema de seguridad social y debe haber solidaridad interna. Dicen que el fondo debería financiarse con fondos, que la parte solidaria debería financiarse solamente con fondos generales de la nación. En el mundo académico han planteado señales de alerta diciendo que el aumento de las contribuciones, aunque sea paulatino, podría generar o desempleo o más trabajo informal. La experiencia que ha habido, pequeña pero algo, de la llamada Comisión Marcel, que hizo que pagaran los empleadores el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no era tanto, era un 1,4%, no tuvo aparentemente ningún efecto significativo en términos de disminuir el empleo o aumentar la informalidad, de tal manera que no es muy creíble ese argumento. Por último, la organización que preside nuestro colega Luis Mesina, que hablará después, No Más AFP, ha declarado que este proyecto es positivo, pero muy insuficiente. Él podrá argumentar como corresponde. Bueno, el debate en Chile está abierto, es importante que haya debate, y yo creo que ustedes, los mexicanos y en general otros países, van a poder, si hacen reformas, ayudarnos a hacer nuestra reforma. Porque como dijo Fabio Beltranov, la experiencia de estos últimos años es que no hay nuevos avances hacia la capitalización, sino más bien al revés, hay reversión en términos de volver a algunos sistemas mixtos que tengan una dimensión importante de reparto. Eso es todo, no sé si estoy en la hora, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Llegó también la doctora Carolina Tetelboim, que corresponde a este primer bloque, pero trae una presentación que todavía no podemos abrir, así que vamos a pasar al segundo bloque de expositores. Y bueno, pues vamos a pedirle la intervención a Álvaro Gallegos. Y bueno, si ustedes me permiten, antes presentar quién es nuestro panelista. Álvaro Gallegos es ingeniero comercial y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster en Derecho de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido asesor del Ministerio de Hacienda de Chile, del Comité Ejecutivo del Banco de Estado de Chile y de las superintendencias del sector financiero y previsión de valores y seguros, superintendencia de bancos, superintendencia de AFP y superintendencia de seguridad social. En el ámbito académico ha sido profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago. Además es miembro del Consejo Editorial de la revista Política Económica. En 1914 ocupó el cargo de superintendente de pensiones. 2014 ocupó el cargo de superintendente de pensiones en Chile. Así que adelante, don Álvaro. Muchas gracias. Quiero primero decir que debo felicitar
al Senado mexicano, en particular al senador Mayans, también al senador Isaías González, por esta iniciativa y por esta persistencia, ya una quinta versión de esta Semana de Seguridad Social, porque no hay nada más importante que debatir sobre los temas que son realmente interesantes para la gente, para su destino, para su vida cotidiana. Esto es un tema que atañe a todos y a cada uno de nosotros, y en particular a los más necesitados. Por lo tanto, felicito nuevamente al Senado mexicano y a sus representantes por esta loable iniciativa. Aprovecho para comentarles que estoy muy feliz de estar acá porque es mi primera vez acá en México. Estoy acá con mi señora que me acompaña, estamos muy contentos de visitar este país y transmitirles que México para Chile es un país bastante particular. Ha tenido una gran influencia. En la zona central de Chile, la música que se escucha son las rancheras. Cuando yo era un niño, iba al cine a ver los triples mexicanos. 3 películas seguidas mexicanas y nuestros padres felices porque estábamos toda la tarde en el cine, ¿verdad? Y bueno, todavía en Chile se sigue dando el Chavo del Ocho y nos seguimos riendo con el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, de manera tal que hay una gran cercanía que tal vez ustedes no la perciben, nosotros sí. Y yo quiero comentar algo personal. Mi madre enviudó muy joven y aunque ustedes no lo crean, viéndome a mí, ella era muy buena moza. Entonces, muy pronto aparecieron pretendientes. Ella tenía 33 años y muy, como dije, muy buena moza. Y apareció uno que finalmente se transformó en mi verdadero padre, porque yo era muy pequeño. Mi padre biológico murió cuando yo tenía 1 año y medio. Pero mi madre, chapada a la antigua, en algunas cosas, en otras no, le exigió a este pretendiente más relevante que matrimonio o nada. Entonces, este pretendiente que, bueno, se había separado de su primera mujer y que en esa época era senador de la República, a través de la Embajada de México, porque en Chile el divorcio no está permitido, se casó con mi madre. Entonces ellos son un matrimonio mexicano. Para que vean ustedes la vuelta de la vida. Y entonces sí, ahí mi madre se dio y se casó con quien fue, para todos los efectos prácticos, mi padre. Pero bueno, como decimos en Chile, 2 cucharadas y a la papa. Esto a propósito de una cazuela, ¿verdad? Que es una comida muy tradicional allá. Uno toma 2 cucharadas de sopa, pero luego a la presa, ¿no? A la carne, a la papa, etc. Partamos entonces. Los sistemas de pensiones en el mundo están amenazados por estas 3 variables. 1, el envejecimiento de la población. 2, las insuficiencias del mercado del trabajo, ya lo dijo el doctor Bertranú, ¿verdad? La fragilidad perpetua. Ojalá que no sea perpetua, doctor, pero es una fragilidad. Y el bajo rendimiento de las inversiones. Esto en particular respecto de los sistemas de pensiones que son financiados, autofinanciados, fondeados, como dicen los americanos, y que yo prefiero denominarlo basados en ahorro. Basados en ahorro. Es decir, la pensión de los contribuyentes a esos sistemas va a depender del ahorro que hayan logrado acumular y del rendimiento de las inversiones que los que administran esos fondos hayan logrado obtener, ¿verdad? Todas esas 3 variables hoy día están presionando a la capacidad de los sistemas de pensión para entregar pensiones razonables. El comportamiento de estas variables redundan en una baja densidad de cotización, es decir, los trabajadores no cotizan permanentemente porque hay desempleo, ¿verdad? Entonces, en el caso chileno, el promedio de los hombres, en lugar de cotizar durante 40 años, cotiza solamente 24 años. En los otros años o está desempleado o está en el empleo informal. En el caso de las mujeres es peor. Solamente cotizan 15 años por las conocidas inequidades del mercado del trabajo respecto de la mujer. Eso redunda en una insuficiente acumulación del ahorro previsional.
En el caso chileno, los hombres hoy día acumulan en promedio a la edad de 65 años, una suma que ahí está en pesos chilenos, pero se lo traduzco en dólares, $67.000. Eso es lo que acumula en promedio un varón que llega a la edad de retiro de 65 años. En el caso de la mujer, llegan solamente a, tengo anotado el número, a $30.000 de acumulación en toda su vida laboral. Las pensiones a las cuales pueden aspirar entonces estos trabajadores promedios, tanto el varón como la mujer, bueno, son bastante bajas. El hombre en Chile puede aspirar en promedio a $300 de pensión. En el caso de la mujer, 110. Obviamente insuficientes, ¿verdad? Y como ya dijo el doctor Bertranú, hoy día 78% de las pensiones están bajo el salario promedio y peor aún, 44% de esas pensiones están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, se comenta en Chile cuando se quiere criticar a las AFP que AFP no significa administradora de fondos de pensiones, sino que significa aquí se fabrican pobres. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, perdón, una atrás, por favor. Entonces, hay un consenso hoy día de que las pensiones son insuficientes. Un consenso que es transversal, tanto en el sector de los trabajadores, los sectores políticos e incluso el sector de las administradoras de fondos de pensiones. Y de hecho, esa figura que está ahí hace referencia a una frase que este economista destacado chileno, Klaus Schmidt-Hebel, que hasta hace poco era director de una AFP, emitió en un encuentro, en un centro de pensamiento chileno, que dijo: el sistema de pensiones es una bomba a tiempo, y lo dijo el 2013. Estamos en el 2017 y todavía desde entonces no se ha hecho ninguna reforma, lo que da alguna luz respecto de la resistencia de quienes gestionan estos sistemas frente a las demandas ciudadanas, y también la falta de capacidad de la clase política chilena para llevar adelante algo que parece como obvio, ¿no? Si las mujeres reciben $110 de pensión, bueno, tenemos un problema, y un problema grave. Y voy a decir algo que para mí es muy sentido. Cuando un hombre obtiene $300 de pensión, un varón, después de una vida de trabajo, tiene derecho a lo que llamamos en Chile un pilar solidario, que no es más que un aporte complementario fiscal, financiado con impuestos, para complementar, ¿no es cierto?, esta pensión tan baja. Y entonces un hombre promedio, con $300, tiene acceso a más o menos un aumento de 18% sobre su pensión, gracias a este pilar solidario que se instituyó en el 2006 en la primera reforma, ¿no es cierto?, que hizo la presidenta Bachelet. Hasta ahí estamos relativamente bien. Bueno, algo construimos para mejorar la situación de este señor. Pero en el caso de la mujer, con $110 de pensión, ella va a pedir su pensión asistencial, su complemento, y le dicen: usted cumple con todo, usted está en el 60% más pobre, y esto y lo otro, lo más allá, todo. Pero ¿sabe qué? Este aporte previsional solidario, esta contribución del pilar solidario, solamente es exigible a partir de los 65 años. En consecuencia, señora, arrégleselas por 5 años más con sus $110 y vuelva, entonces ya yo le doy esta cosa. Es realmente sorprendente. Bueno, sigamos entonces. Hablábamos que una de las amenazas es la longevidad. Bueno, ahí en ese gráfico ustedes ven la línea de proyección de longevidad de Chile, junto, que es no sé si alcanza a ver, pero es la verdecita, y junto con una roja, que es la de Austria. ¿Por qué por la de Austria? Porque es la que se parece más a esa población, a la población chilena, y cuando las compañías de seguros hacen proyecciones de longevidad, usan esa condición de los austríacos. Y la línea celeste es la mexicana, y ustedes también están viendo ese proceso de envejecimiento, de aumento de la longevidad, y eso obviamente, como se ha dicho ya, que aquí causa una presión al sistema de pensiones. La siguiente lámina, por favor, muestra
problema que se tiene cuando se esquematiza idealmente que los trabajadores van a estar cotizando durante todo el tiempo. Y se habla de, bueno, tienen que cotizar y tienen que tener una necesidad de cotización de 100%. Ya vimos que en Chile, 24 años solamente, en el caso de los hombres, son solamente un 60%, ¿verdad? Y las mujeres solamente 15%, o sea, estamos hablando como cerca de un 20%. Pues bien, ocurre que los mercados de trabajo son imperfectos y hay desempleo. Ahí se muestra el desempleo en Chile, y la línea pequeña roja muestra la media del desempleo durante la dictadura desde que se crearon las AFP. Es un 12% de fracción. Bueno, no le puedes exigir 100% a un señor que cotice todos los meses si hay desempleo en la economía, ¿verdad? No se lo puede exigir. Ahora, más abajo la línea verdecita muestra la media desde el año 90 hasta el 2015, donde gracias a políticas económicas más razonables que han aplicado los gobiernos democráticos, bueno, es un nivel de 7-8. Bueno, yo diría entonces que en promedio usted no le puede exigir 100% al trabajador de cotización, hablemos entonces 90, ¿verdad? Al menos. Porque muchas veces en Chile, al menos, cuando se habla de estas bajas pensiones, se dice, es que son flojos. No han cotizado, no son irresponsables, no gastan, no ahorran para subvención. Bueno, no es cierto. La siguiente, por favor. Otro drama que ya lo mencionó el doctor Bertranú, el tema de la informalidad del empleo. Y si ustedes se fijan, la última columnita, la marcada, es la incidencia del empleo temporal chileno comparado con la incidencia del empleo temporal con los países de la OECD. Bueno, tenemos un problema. O sea, este sistema de pensiones ideado para una situación ideal, perdón la redundancia, en el sentido de que los trabajadores están cotizando permanentemente, bueno, no se cumple. Y un sistema de pensiones tiene que dar cuenta de cómo funciona el mercado del trabajo. De otra manera, es un sistema que está en Marte y nosotros estamos en la Tierra. La siguiente, por favor. Hablamos del problema del rendimiento de las inversiones. Bueno, ahí se observa el rendimiento de los bonos, cómo han ido cayendo sistemáticamente desde los años 80, y hoy día están realmente por el suelo, y estamos en un contexto de tasas bajas. Cuando tenemos un contexto de tasas bajas, las inversiones, los ahorros nuestros que están en las Afore o AFP, bueno, no rinden, no crecen, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y también cuando estamos en un contexto de tasas bajas, como hay un aforismo, un axioma financiero, bueno, cuando sube la tasa de interés, baja el precio de los bonos. Y al revés, cuando la tasa de interés baja, que es la realidad que tenemos, sube el precio de los bonos. En consecuencia, hoy día, los que hoy día estamos cotizando en un sistema de pensiones basado en ahorro, estamos comprando activos caros, que rinden poco. Evidentemente que eso no es un buen augurio hacia el futuro. La siguiente, por favor. Esta debiera la mostrar un poco antes, pero no importa, ustedes están claros. Esta es la diferencia que se produce en las obligaciones de los sistemas de pensiones cuando tienen beneficio definido respecto de los ahorros que se han logrado acumular. El rojito, la línea roja, muestra el nivel de los activos. La línea más clarita hacia arriba es el nivel de la obligación futura o contingente que tienen esos fondos de pensiones, esto es para los Estados Unidos, de pagar. El diferencial es enorme. Y esos sistemas o quiebran, o bajan los beneficios, o suben las contribuciones, o reciben apoyo fiscal. No hay otra salida, ¿verdad? En el caso del sistema chileno, que es el caso del sistema privado de ustedes, de las Afore, no tienen este problema, pues, porque se ajustan naturalmente a través de bajas pensiones. A través de bajas pensiones. Tan simple como eso. Y en el caso chileno, esas bajas pensiones en la reforma del 2006 llevó a la necesidad del Estado de contribuir asistencialmente para parchar los malos resultados del sistema de pensiones, porque daba pensiones muy bajas, y nace entonces este pilar solidario que permite una pensión mínima para aquellos que nunca han cotizado y un aporte previsional para aquellos que han logrado cotizar algo. La siguiente, por favor. Este es el resultado. ¿Puede el ahorro previsional financiar una pensión razonable por el resto de la vida del trabajador? Claramente no.
Y en el caso chileno, dado que la expectativa promedio es 90 para las mujeres y 85 los años, se hace más difícil. Y lo peor es que el cálculo de las pensiones, me imagino que acá en México deberán tener un sistema similar de cómo se calcula. Bueno, se usan tablas de expectativas de vida y mortalidad, ¿verdad? Y bueno, ocurre que en el caso chileno, la edad tope para ese cálculo es de 110. Por lo tanto, los hombres de financiar, vean ahí, 45 años de pensión, ahorrando 10% de su salario durante solo 24 años. Es posible. La mujer, peor, tiene que financiar 50 años de pensión. 50, es imposible, con 15 años cotizando. ¿De dónde? La matemática entonces no da para esa longevidad. Y quiero detenerme un momento aquí. Estamos viendo que el resultado del sistema de pensiones es totalmente insuficiente. Alguien en Chile, un señor cercano a la industria, manifestó que el mayor riesgo de un sistema de pensiones es otorgar bajas pensiones. Bueno, ese riesgo se ha materializado. Pero veamos otra cosa. Este es un sistema que funciona sobre la base de la capitalización individual, nos hace responsables a nosotros, a cada uno de nosotros. Y yo le voy a decir, miren, ¿de qué se tiene que preocupar entonces cada uno de nosotros cuando toma decisiones respecto a sus ahorros previsionales? Primero, corre riesgos o tiene que tomar decisiones cuando hay problemas, shocks macroeconómicos, crisis de la economía. Tiene que tomar decisión. Tiene que tomar decisión cuando se da cuenta que la población envejece, hay problemas demográficos. Respecto a temas políticos, ¿cómo está la balanza de la economía y de la política? Tenemos riesgo político, ahora ustedes están con bastante riesgo en la frontera norte, ¿verdad? Algo más simple. Alguien administra su fondo. Oiga, corro el riesgo de que ese señor que me administra haga cosas erróneas, equivocadas, de buena o mala fe da lo mismo, pero que puede producir un problema. Después, hay un gestor de inversiones, tengo que preocuparme de las inversiones. ¿Qué fondo elijo? El A, el B, el C, no sé cuántos hay acá, en Chile somos 5. Estoy en el A, que es más riesgoso, en el E, que es más conservador, algún intermedio. ¿Qué hago? Y cuando llego a la edad de retiro y me ofrecen una renta vitalicia, que es una anualidad, ¿verdad? Hasta el fin de los días. Oiga, ¿y cuánto viviré yo? El doctor, ¿no es cierto?, Ruiz Tagle lo mencionaba, uno pregunta y nadie, ¿cómo saber? Y le calculan a uno la renta vitalicia en función no solo de esa expectativa, sino además de la tasa de rendimiento de las inversiones, porque la compañía de seguro toma ese ahorro, todo, completo, usted se lo entrega, pierde la propiedad de esos recursos, y la compañía lo invierte. Y entonces, ¿cómo calcula? Bueno, con una tasa de rendimiento. Oiga, pero ¿qué diablos es eso para la persona común y corriente? En Chile, un ministro del pasado gobierno de Piñera dijo que el 2% de los chilenos sabía calcular un porcentaje. No sé cómo andaremos en México. No creo que sea tan distinto. ¿Quién sabe calcular un porcentaje? Bueno, porque, y ahora ustedes le dicen que tienen que saber de todos estos riesgos. Ya estoy agotado. Ya estoy cansado. Y fíjense ustedes, estos sistemas tienen un primer periodo de acumulación, mientras usted está ahorrando, ¿verdad? Acumulan y crecen hasta el infinito casi, ¿verdad? ¿Y en qué invierten? En instrumentos complejos. ¿Alguien alguna vez de ustedes ha invertido en acciones? Que levante la mano el que haya invertido en acciones. 1, 2. Bueno, ya ven, un bajísimo porcentaje. ¿Y por qué? Porque no entendemos las acciones, pues suponiendo que tenemos capacidad de ahorro. Segundo, hay una asimetría de información total y completa. Nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. ¿Cómo nos pueden decir nosotros que estemos enterados de que en Inglaterra ganó el Brexit y por lo tanto nuestras pensiones van a caer porque la volatilidad financiera aumentó? Cuando llegamos a la edad de retiro, pasa exactamente lo mismo. ¿Quién entiende lo que es el retiro programado? ¿Quién entiende lo que es una renta vitalicia? Y cuando no es una sola, son como 5 o 6 alternativas distintas. Y tiene que ir a informarse, asesorarse por alguien. La simetría de información, igual. Entonces, todo este traspaso de responsabilidad desde un sistema al individuo, bueno, no puede tener buen resultado, porque el individuo no está capacitado para tomar esas decisiones. Bueno, entonces se habla de educación provisional, muy bien, estupendo, gasten plata en eso, pero bueno, del 2% que tendría que sacar un porcentaje, pasaríamos, no sé, al 3, al 4, al 5 con suerte. ¿Qué pasa con la longevidad? Se le dice, mire, como la cosa está mala, la gente está viviendo más, tiene usted que ahorrar más. Entonces, en el caso chileno se
estimula un ahorro voluntario por encima de la tasa obligatoria del 10%. Y había una industria creciente de oferta de instrumentos de ahorro voluntario para la vejez. Bueno, ¿cuál? Esto a partir del 2008, ¿verdad, Jaime? Bueno, ya llevan 9 años. ¿A cuánto creen ustedes que asciende ese ahorro voluntario en el caso chileno? Al 1,6% del total de los fondos acumulados. O sea, solamente pueden ahorrar aquellos que tienen capacidad de ahorro adicional, que es una minoría, porque en el caso chileno al menos el salario promedio está en el orden de $1.000 de quienes aportan. Bueno, la verdad es que con $1.000, como decía alguien por ahí, me queda mucho mes al final del sueldo, ¿verdad? Entonces esto es un tema urgente. Siendo urgente, hay que buscar algún tipo de solución. Y ahora pasemos entonces a la siguiente. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Gracias. Para el corto plazo, estoy impulsando junto con otros expertos una solución que significa, la próxima por favor, que significa dividir la edad de retiro en 2 etapas. Una tercera edad y una cuarta edad. Estoy usando acá los parámetros de expectativa de vida promedio de Chile, son parámetros que se pueden mover, pero para efecto ilustrativo valgan estos. Entonces, dividamos primero en una tercera edad, que iría desde el momento que yo tengo derecho a exigir beneficios de pensión, que en el caso chileno son 65 años para los hombres, 60 para la mujer, ¿no es cierto? Y esa etapa la financiamos con nuestro ahorro previsional que hemos logrado hasta esta fecha, con los 60 y tantos mil de los hombres, con los 30.000 de las mujeres, ¿ok? O sea, ya no tenemos que financiar 50 años o 45, ya ahora tenemos que financiar 20 o 25, ¿verdad? O 30, perdón. Y con eso, las pensiones, como dice ahí, suben de inmediato. Y las actuales se pueden recalcular al alza. La cuarta edad, porque alguien me va a decir, claro, nos vamos a gastar la plata en los primeros años, y bueno, cuando pasemos la expectativa de vida y somos longevos, bueno, y vamos a quedar botados en la calle. Bueno, para las pensiones de los señores longevos, hombres y mujeres longevos, se financian con un fondo solidario de reserva de pensiones que hoy día existe en Chile, que está hecho para estas cosas, que hoy día tiene acumulada una cantidad no muy grande, pero razonable para empezar, que es de $9.000 millones, que para el caso chileno es razonable. La próxima, por favor. Y entonces, esta tercera edad, ¿perdón? Aquí estamos, sí. Se va a financiar con ese fondo reserva de pensiones. Perdón, no. A ver, el ahorro previsional hasta la tercera con el ahorro propio que es nuestro. Es nuestra plata, no tenemos que ir a pedirle ni un peso al fisco. Porque siempre cuando uno pide cosas, no, es que el equilibrio fiscal, ¿verdad? El equilibrio macroeconómico. No, es que las clasificadoras de riesgo nos van a castigar. No, es que los bancos extranjeros no nos van a prestar plata. Bueno. Es nuestro dinero el que está ahí. Así lo afirman quienes defienden el sistema. Es nuestro dinero. Por lo tanto, deme ese dinero, no lo quiero para salir de parranda o a la noche de ronda, no, lo quiero para financiar mi pensión durante los próximos 20 o 30 años, ¿verdad? Mejora la cosa. Y para financiar la cuarta edad, cuando en teoría se nos acaba la pensión, el ahorro previsional, bueno, ese fondo, que hoy día en el caso chileno se alimenta con $500 millones anuales por ley, además le agregaríamos el ahorro que tendría el fisco, porque habría pensiones más altas y ya no sería necesario un pilar solidario tan importante, serían otros 300, y además planteamos que el empleador cotizara a favor del sistema de pensiones. Y déjeme decirle que Chile es el único país de la OCDE, donde el empleador no pone un solo peso para el sistema de pensiones. Afortunadamente, al poco tiempo que nosotros hicimos este planteamiento, la presidenta el año pasado, en agosto, dijo: hay que incorporar a los empleadores a la contribución de fondo de pensiones. ¡Fantástico! Un paso hacia la normalidad. Con eso se logra financiar esa cuarta edad. Porque déjenme decirle una cosa. Cuando un
una persona, un varón en este caso, un varón estándar, ¿verdad? Llega a la edad de promedio de 85 años. 85 años. La pregunta que uno se hace, ¿cuánto dinero tiene ese señor aún en su cuenta individual, en su Afore o AFP? Yo le voy a decir cuánto tiene. ¿Ah? Dice que no. Esta es la parte sorpresa. Ese señor en promedio tiene aproximadamente un 48% del saldo original. Porque recuerden ustedes que le calcularon la pensión a 110. Ahora ese señor estándar está casado con una señora estándar que es 2 años menor que él y que va a vivir hasta los 90. Entonces lo lógico es pensar que cuando el señor supuestamente se va a morir a los 85, él tiene esta viuda que tiene 83, que va a vivir 7 años más, hay que financiarle la pensión de sobrevivencia y para eso sería necesario solamente un 20% de la plata que está ahí. Lo que sobra, supongamos que el señor ya enviudó, para facilitar las cosas. ¿Ah? Supongamos. Ese 45-48%, ¿a dónde va? ¿Se lo queda la AFP? No. ¿Se lo queda el Estado? Tampoco. ¿Quién se lo queda? Los herederos. Entonces yo me pregunto, este señor se deslomó toda su vida para darle a sus hijos vestuario, casa, educación, salud, etcétera, y después se jubila, recibe una pensión miserable durante 20 años y la mitad de su ahorro para sus hijos que en ese momento están en la etapa más productiva de su vida. Porque es un absurdo total, es una ineficiencia en el destino del ahorro provisional. El ahorro provisional debiera estar destinado a pagar pensiones, no a mejorarle la vida a la próxima generación. Oiga, pero por favor, si nosotros, los viejos, ya les hicimos la vida a aquellos, ¿no? A nuestros hijos, ya los tenemos de 30, 40, 50 años, ya están autónomos. ¿Por qué tenemos que regalarles la mitad? Nuestros propios hijos nos dirían, pero papá, no te preocupes, olvídate de eso, cobra más pensión, ¿verdad? Y sin embargo, este sistema promueve este asunto. Eso en el caso del retiro programado. En el caso de la renta vitalicia, es incluso peor. Porque aquí, por último, se queda en familia la cosa, ¿no? En el caso de la renta vitalicia, las compañías, ¿cómo funcionan? Funcionan con carteras de asegurados, cohortes. Entonces, los que viven menos y se mueren, ¿a dónde va la plata de ellos? Que ya se la entregaron a la compañía, ¿verdad? ¿A dónde va? Bueno, a que la compañía pueda seguir pagando la pensión o la renta vitalicia de los longevos. O sea, los pobres, porque los pobres viven menos que los más ricos, financian, al morirse antes, la renta vitalicia de los más ricos. Eso es un absurdo. Y así funciona, lamentablemente. Pasamos a la próxima, por favor. Esto ya prácticamente lo hemos dicho. Esta propuesta no requiere mayor gasto fiscal, por lo tanto a todos los economistas ortodoxos que dicen no se puede gastar más plata, etcétera, etcétera, adiós, no es necesario. Se libera reservas técnicas de las compañías de seguro, porque imagínense usted que una compañía de seguro, este señor, el gerente de inversión en la compañía de seguro, tiene que ver cómo equilibra una obligación que tiene 60 años o 50 años con instrumentos que no son a 50 años, pues. Son mucho más cortos. ¿Qué significa eso? Que el regulador le va a pedir más reservas técnicas y más capital. Se encarece todo. Por eso las rentas vitalicias hoy día son muy, muy caras. Y ese costo se expresa en una baja renta vitalicia. Porque tengo que financiar 45, 50 años. Pues bien, incluso las Afores no tendrían problemas. No hay mayores costes para las Afores. Bueno, entonces podrían decir que bueno. Y lo que se ha dicho aquí, si uno mejora las pensiones hoy día, alivia el ambiente para tomar decisiones sobre aspectos paramétricos, que la tasa de cotización, que la de retiro, etcétera, que no se pueden tomar, como alguien dijo aquí en este lugar, muy razonablemente, no se pueden tomar de manera individual ni aislada de todo el sistema. No es lo mismo tener, por ejemplo, una tabla de expectativas de vida igual para hombres y mujeres, porque como las mujeres viven más, se ven perjudicadas
En el caso chileno tienen 5 años de mayor expectativa de vida. Eso significa, por eso solo hecho, sus pensiones son 15% inferiores que la de los hombres, por eso solo hecho. Entonces lo natural sería, seamos solidarios con las mujeres. Es natural, ¿no? Juntémosla. Pero como en Chile existe la captación individual, eso significaría sacarle la plata al trabajador pobre para pasársela a la mujer rica. Absurdo. Ok, entonces por eso no pueden ser aisladas estas medidas. Y esto permitiría tomar esas medidas con más calma, con más reflexión. La próxima, por favor. Este es el tema de por qué las compañías de seguro de vida venden caras sus rentas vitalicias, ¿verdad? Porque ellas tienen incertidumbre. Ya vimos la primera lámina donde aparecían las proyecciones de vida, ¿verdad? Bueno, ¿cómo medir aquello? Es difícil y tienen que protegerse. Aumenta el riesgo para las compañías, eso implica aumento de presión sobre el capital y sobre las razones técnicas. La siguiente. Ahí está los que están pensando en jubilarse con una renta vitalicia. Mire cómo van bajando las rentas vitalicias en el tiempo. Han caído casi la mitad. Y van a seguir cayendo si que sigue envejeciendo la población. Ok, la siguiente. Las compañías de seguro entonces hoy día dicen, mire, hay una primera etapa en que las personas viven con el ingreso laboral, en la primera columnita esa. Luego, al jubilarse, bueno, fíjese en la barra del medio, dice, el nivel de la pensión va a depender de los productos que ofrezcan las compañías de seguro. Pero, como se ha alargado tanto esto, muy distinto en la época de Bismarck, cuando los jubilados sobrevivían 5 o 10 años, a que ahora sobreviven 50 años, ¿verdad? Bueno, no hay productos buenos, no existen esos productos buenos. Esto es una lámina que se le tomé prestada a un señor que es experto mundial en renta vitalicia, el mes pasado en Washington en un congreso del Banco Mundial. Y él decía, oiga, aquí tenemos un drama, porque no tenemos productos para lograr balancear nuestra obligación de pagar la renta vitalicia por 50 años más. La siguiente, por favor. En el caso chileno, entonces, las tablas son regresivas porque no distinguen por el nivel socioeconómico que yo les acabo de advertir hace un ratito atrás. Los pobres viven menos que los más ricos, ¿verdad? Ahí está dicho. Entonces se perjudica y a esos segmentos más pobres no hay justicia actuarial. Y ahí está el tema de las mujeres. La siguiente, por favor. Miren, estos cuadros muestran las diferencias por segmento de ingresos de la expectativa de vida de las personas. La línea celeste en cada uno de los cuadros de arriba representa la expectativa de vida del quintil número 5, es decir, los de mayor ingreso. Y abajo, la cafecita, el quintil 1, la de menores ingresos. La diferencia es de 13 años. 13 años. Si en el caso de la mujer en Chile, que son 5, esa diferencia significa 15% de menor pensión, imagínense lo que significa 13 años de diferencia. Los pobres están subsidiando a los ricos, cuando no se distingue por segmento de ingresos al calcular las rentas vitalicias y las pensiones. Eso es para Estados Unidos. La siguiente, por favor. Esto es Canadá. Exactamente el mismo patrón. Las 5 de arriba son las mujeres, las 5 de abajo los hombres. Siempre las mujeres por encima de los hombres, ahí no tenemos cómo ganar. Es imposible. Pero el drama es el mismo. Las diferencias entre el primero y el quinto quintil son enormes. Hay injusticia actuarial tal como se está calculando las pensiones hoy día. La siguiente, por favor. Cuando consideramos entonces esta diferencial de expectativa de vida y corregimos, lo que hacemos es que reducimos que la gente en la industria de los seguros denomina créditos de mortalidad. Aquel que se murió antes generó créditos de mortalidad para financiar al longevo, ¿verdad? Bueno, con esto se reduce sustantivamente. Por lo tanto, hay una mayor eficiencia previsional por reducir además el impacto de herencia del cual les hablé hace un rato atrás. Y somos más eficientes en que esos fondos van a ser nuestros, de quienes ahorramos, y no de la próxima generación, que están ahorrando por su cuenta. No tenemos por qué nosotros pasarles allá, ¿verdad? Ya les pasamos mucho. Y modera la brecha de pensiones de mujeres.
Esa es la propuesta que estamos impulsando. No ha sido todavía capaz de lograr adhesiones suficientes en términos de adhesiones que tengan el peso político suficiente para que se impulse, pero bueno, es una lucha permanente que tenemos que hacer. Sigamos, por favor. Creo que tengo una confusión aquí en la... Ah, no, pero que no ha pasado, ¿verdad? ¿La próxima? ¿Otra más? Bueno, en el largo plazo, lo que tenemos que entender es que los sistemas tienen que aprovechar, las virtudes de cada una de los conceptos esquemáticos o paradigmáticos, ¿verdad? Entonces, sabemos que un sistema de ahorro, sistema basado en ahorro, como el de las AFP o AFORE, van a dar bajas pensiones por mucho tiempo por el contexto de bajas tasas que tenemos en el mundo. No hay vuelta. Segundo, las pensiones de un sistema de ahorro tienen un severo riesgo de ciclo económico. Cuando usted jubila en un momento de buen pasar económico, lo que usted hace es que vende sus activos, lo que ahorró, y los vende caros. Y por lo tanto tiene una buena pensión. Pero cuando el ciclo está a la baja, usted vende barato. Y por lo tanto, dos personas que tengan exactamente el mismo comportamiento como ahorrantes previsionales, uno puede tener una alta tasa de reemplazo y una baja. Y estamos hablando de 30-40% de diferencia. Hay varios estudios al respecto que lo demuestran. Entonces, en el largo plazo, nosotros deberíamos pensar en que debiera haber una pensión mínima universal para evitar que las personas asuman estos riesgos que nos dejaron agotados un rato atrás. Debe haber, sí, opciones de ahorro voluntario para aquellos que viven más, a las personas de altos ingresos y las mujeres. Y en ese sentido, siempre puede haber capitalización voluntaria. Siempre. Y siempre puede haber instituciones similares a las AFP o las AFORE. Siempre puede haberlas, ¿verdad? Y digamos que un sistema de reparto, y aquí le hago el pase a Luis Messina, que va a hablar sobre esto con mucho mayor detalle. Un sistema de reparto puede sostenerse en el tiempo. No es cierto que sea insostenible, eso es solo propaganda. Ya se dijimos, un sistema basado en ahorro, mientras no haya buen rendimiento de inversiones, no puede entregar buenas pensiones. Sí lo hace cuando hay un buen rendimiento. Ok, entonces cuando los rendimientos son altos, pongamos énfasis en los sistemas basados en ahorro. Pero resulta que en el caso del sistema de reparto, que no le va ni le viene el rendimiento de las inversiones, depende de qué, de la masa salarial, es decir, de la fuerza de trabajo multiplicada por el índice de salarios. Si los salarios suben, entonces esto va a subir. Si la participación en la fuerza de trabajo sube, esto va a subir. En el caso chileno, estamos en una posición muy ventajosa, porque los hombres participan en el mercado del trabajo en un 70%, versus la OECD, que ahí participan en el 81%. O sea, tenemos 10 puntos donde podemos incorporar más personas al mercado del trabajo que contribuirían a este sistema de reparto. Por lo tanto, no es cierto que es insostenible. La otra mitad de la población, que son las mujeres, bueno, ahí tenemos un tremendo bono también, porque en el caso chileno es muy bajito, está en 48, 49, ahí puse 50, y en la OECD la participación de la mujer es 71. Es decir, podrían subir 20 puntos la versión de la mujer y aumentar la masa salarial para financiar las pensiones del sistema de reparto. Y el índice de remuneraciones reales siempre ha sido en Chile persistentemente arriba de cero, es decir, hay una contribución que va a mejorar. En otras palabras, ¿a qué voy? Tenemos dos sistemas paradigmáticos, uno basado en ahorro, donde el extremo, el caso chileno, porque además es capitalización individual, no tiene ninguna variable de solidaridad al interior, es, como decimos allá, bueno, es el sistema que funciona con el concepto ráscate con tus propias uñas, nadie más te va a ayudar, ¿verdad? Y si tú tienes mala suerte y tuviste una mala vida laboral, y fuera de tu control, bueno, losers, como dicen los gringos, ¿verdad? Eres un loser. Esto permite entonces evitar esa situación. Vamos a la siguiente, creo que me queda una. Ahí están los índices de participación, baja ocupación de mujeres y de hombres, por lo tanto tenemos posibilidad de generar un sistema de reparto que compense las debilidades de un sistema basado en ahorro cuando el contexto es de bajos intereses y altos precios de los activos.
Y creo que me va quedando una más. Ahí está el índice de salarios de Chile. Siempre ha sido positivo. Siempre ha sido positivo. De manera tal que tenemos ahí una opción. Vamos terminando. Las próximas, por favor. Tenemos que ir a caminar hacia esto, a un sistema con un financiamiento tripartito, trabajadores, empleadores y el Estado. Chile, con esta propuesta que hace la presidenta Bachelet, pasamos de trabajadores exclusivamente a trabajadores y empleadores. Va a faltar el tema de Estado. Bueno, el Estado puede construir complementando las bajas pensiones, cosa que ya hace. Tiene que haber un fondo solidario para compensar intergeneracionalmente las injusticias que se producen durante la vida. Lo explicó muy bien Jaime Ruiz Tagle, ese fondo solidario, que es una medida muy positiva, que no existe hoy día, ¿verdad? Requiere reformas institucionales, de quién va a administrar aquello, etcétera, pero está a la mano, llegaría a hacerlo. Y finalmente, un sistema de esta naturaleza permite aislar los efectos negativos de los ciclos laborales, de los ciclos económicos, respecto a los cuales las personas no tenemos responsabilidad ninguna. En la dictadura, la tasa, hubo una crisis feroz, la crisis que ustedes también recordarán, la crisis de la deuda, ¿verdad? Perdimos 14% del producto y la tasa de desempleo llegó incluso hasta el 30%. 30%. ¿Qué responsabilidad tiene el trabajador al respecto? Las AFP dicen, nosotros no tenemos responsabilidad. Bueno, ok, está bien, pero tampoco los trabajadores. Entonces tiene que el Estado intervenir y generar un sistema que elimine esas terribles inequidades, ¿verdad? Y la volatilidad financiera. Nosotros no entendemos nada, las personas comunes y corrientes no entendemos nada de volatilidad financiera. No sé cómo describe usted a una persona que está en un lugar alejado de la capital, ¿verdad? En Chile decimos, bueno, un señor que está en el monte, ¿qué sabe esto del Brexit? ¿Qué sabe de Trump? No tiene idea y no tiene por qué saberlo. No tiene sentido más que le impongamos, infórmese. Porque no tiene la capacidad de entender esa información. No tiene por qué tener esa capacidad, ¿verdad? Bueno, entonces para resumir, tenemos que ser un poquito más eclécticos, tenemos que saber que un sistema basado en ahorro tiene muchas potencialidades porque aprovecha el rendimiento de las inversiones, pero también tiene debilidades cuando estamos en un contexto de baja tasa de interés, esta cosa no funciona muy bien. Y por otro lado, un sistema de reparto tiene otras virtudes y tal vez lo que tendríamos que ir buscando es dónde está el justo medio para que aseguremos a nuestros trabajadores unas buenas pensiones, porque la sociedad no puede desentenderse de los viejos. Es una responsabilidad moral. Muchas gracias. Le damos las gracias a Álvaro Gallegos por su intervención.